Bueno, estamos en el escenario del auditorio de aquí de Concepción del Uruguay, donde acabamos de participar de esta charla magistral que nos dio Carlos Belloni, que es fantástica. Carlos, nos has dejado a todos con muchísimas preguntas que por suerte ahora podemos continuar haciéndote. Y es interesante porque vos hablás de una cuarta revolución industrial. ¿Qué significa exactamente una cuarta revolución industrial? Es muy difícil darle una definición exacta, sí, pero sí lo que se puede ver es que es una combinación de nuevas tecnologías que afectan al mundo digital, al mundo biológico y al mundo físico. Hay mucha gente que tiende a minimizar esto y pensar que es una continuación de revoluciones anteriores. ¿Y no es algo diferente? No, es algo diferente. Lo que estamos viendo es que tiene una velocidad, una profundidad de cambio y por lo tanto un impacto que no puede ser considerada lo mismo. Cuando vos tenés una revolución genética en curso, tenés una revolución en tecnología de materiales, sí, revolución en ingeniería industrial, tenés la revolución de cambiar todos los métodos de producción del planeta a través de la impresión 3D. Eso no es lo mismo. Se está dando una combinación de muchas revoluciones en muchos campos muy disímiles, pero todos interconectados. Lo que es interesante también que pudimos aprender que todo cambio lleva un tiempo de proceso anterior y que a lo mejor estamos en ese proceso porque el cambio va a llegar indudablemente. Y es interesante también no pararse en esto de decir, bueno, a mí no me va a tocar, total, falta tanto tiempo, ¿no? Que es una contestación un poco por lo desconocido y por no abordar algo tan diferente, ¿no? Es una especie de mecanismo de defensa. De defensa, Uno claro. Lo primero que hace es decir, bueno, falta mucho. Sí. La realidad es que, digamos, creo que lo dijiste muy bien, esto es un proceso y hay que entenderlo como proceso. Todas las revoluciones llevaron tiempos y en las revoluciones pasadas tuvimos beneficios, pero a veces tardaron 70, 80, 150 años en recogerse esos beneficios. También lo que vimos es que esos beneficios no se recogieron de manera homogénea. No fue para todo el mundo igual. No es para todo el mundo. Hoy tenés el 10% de la población que no tiene acceso a agua potable. Tenés 15% de la población mundial que no tiene acceso a electricidad, 45% de la población que no tiene acceso a internet. Tenés 1.6 billones de personas desempleados o subempleados. Quiere decir que los beneficios no alcanzaron a todo el mundo. No. Sobre eso viene una nueva revolución. Entonces, yo creo que, digamos, no creo que hay que asustarse, ni preocuparse, hay que ocuparse. Hay que empezar a pensar qué políticas hacemos para mitigar los impactos que va a tener. Vos dijiste bien, es un proceso. Sí. En esos procesos hay gente, sectores de la población que se ven afectados, que tienen que cambiar de trabajo, que tienen que cambiar de país, que tienen que cambiar, las empresas hasta tienen de forma que mutar, de vida. De forma de vida. También. De organización social. Sí. O sea, los cambios pueden ser muy profundos. ¿Qué hacemos para mitigar y ayudar a la gente en esas transiciones? Bueno, hay algo de la condición humana que es básico y que es ante el cambio aparece el miedo. Exacto. Y aparte cuando aparece el miedo muchas veces está la comodidad de quedarme como estoy porque así no hago ningún movimiento y no me pasa nada, lo cual no es cierto. Exacto. Pero digo, es interesante entonces saber que nos tenemos que empezar a preparar. Ahora, la pregunta fundamental es el cómo. Cómo empezar a prepararnos, no solo nosotros, sino también pensar con generosidad en hijos, en nietos y en todo lo que viene. Yo creo que hay muchas maneras. Creo que la primera es la educación. Sí. Nosotros vimos que vos necesitas preparar a las generaciones que vienen a trabajos que no existen, a sociedad que todavía no está de todo terminada. Entonces, uno de los planteos que yo me hago todo el tiempo es, a ver, yo soy ingeniero industrial por formación, tengo una carrera de 6 años, después tengo un MBA y tengo esto. Entonces hay un periodo formal de estudio de casi 10, 12, 15 años. Sí. Y uno sigue estudiando toda la vida. La realidad es que para mí eso empieza a ser obsoleto. Yo no necesito formarme 15 años para tecnologías que cada 15 años mutaron 3 veces. Así que ya no existen más. No existen más trabajos que van a empezar a cambiar. Hoy nosotros tenemos, probablemente esto no es un fenómeno de Argentina, es mundial. Tenemos chicos que no saben leer o que no entienden lo que leen o que tienen problemas en matemáticas. Creo que lo que hay que empezar a pensar es cómo los educamos para un trabajo que todavía no existe. Sí. Probablemente lo que tengamos que hacer es enseñarles a pensar. Eso implica una revolución en el sistema educativo. Bueno, vamos a detenernos acá porque me parece que es como el corazón de todo, ¿no? La posibilidad de pensar, porque en el pensar está básicamente instalado el hecho creativo, siempre.
y por otro lado lo que permite romper a lo mejor con estructuras, con preconceptos, con barreras, con todo. Ahora, ¿cómo se puede estimular para esa enseñanza del pensamiento? Yo diría que hay que enseñar a pensar críticamente. Hay un chico tiene que saber razonar, tiene que saber distinguir qué información es verdadera y cuál es falsa. Sí. Tiene que ser curioso para aprender por sí mismo. Tenemos que aprender a desaprender, es paradójico. Sí. Pero yo aprendo algo y es, como vos decías, es muy natural quedarse aferrado a ese saber, porque es lo que nos dejó vivir hasta ahora. Claro. Ahora, yo tengo que desaprenderlo porque ya no sirve más y ser capaz de reinventarme y aprender una nueva cosa. Y eso es una capacidad de adaptación, de resiliencia que hay que fomentar en las nuevas generaciones. Sí. Eso es un proceso cultural. No cambia de un día para el otro y lleva un montón de políticas. Ahora, también los cambios tecnológicos tampoco van a pasar de un día para el otro. Son procesos. Claro. Y los procesos llevan tiempo. Sí. Entonces, yo creo que cuanto antes empecemos a ocuparnos de estos temas y a prepararnos, mejores condiciones vamos a estar para hacerle frente. Porque también tenemos que romper con muchas barreras, porque pienso, en mí me pongo como ejemplo, a mí lo que siempre me provocó el pensamiento es la lectura. Exacto. Es algo que me disparó desde chica un montón de interrogantes y de curiosidades y de todo lo demás, pero hoy la lectura no es lo frecuente. Hoy hay mucho más una pantalla, hay pantallas, o sea, nosotros vivimos rodeados de pantallas de todo tipo. Entonces, a través de esas pantallas, ¿también puede estar incentivado todo? Sí, sí. Sí, digamos, yo también me formé en la lectura. Claro. Y le doy mucho valor a la lectura, le doy valor a la palabra escrita. Pero creo que también existen en todas las tecnologías nuevas formas de enseñar. De nuevo, lo que tenemos que hacer es enseñar a pensar. Y hay infinitos caminos para hacer pensar a la gente, a los chicos, a nosotros. El problema es que esta es una discusión que muchas veces pasa. Cuando uno dice, mira, desarrollamos inteligencia artificial, desarrollamos revolución genética, quiere decir que hay mucha gente que está pensando. Claro. Por supuesto, pero eso es un pensamiento científico, utilitario, pragmático. Está bien. Lo que yo estoy proponiendo es un pensamiento que sea más reflexivo. Digamos, no huir del pensamiento hacia adelante, sino tratar de poner el pensamiento antes y decir, bueno, ok, esto es fantástico. ¿Parar en el pensamiento sería? Parar en el pensamiento. Detenernos ahí. Y evitar etiquetas, porque uno corre el riesgo de decir, bueno, la tecnología nuclear es mala. No, la tecnología no es buena ni mala, no le cabe juicio de valor a la tecnología. No. El uso que se le da a la tecnología puede tener un juicio de valor. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos es, ¿qué cosas queremos permitir? ¿Qué cosas debemos permitir? ¿Qué cosas no podemos permitir jamás? Y yo lo que decía en la charla es, ojo, porque nosotros pensamos linealmente. Nuestras ¿Qué quiere regulaciones, decir que pensamos linealmente? Nosotros tendemos a pensar que si el mundo se movió de esta manera durante tanto tiempo, va a seguir haciéndolo de la misma manera en los próximos 40 años. Si durante las primeras 2 revoluciones se crearon más trabajos de los que se destruyeron, las próximas revoluciones también va a pasar lo mismo. De hecho, un argumento con el cual siempre tengo que luchar es, bueno, pero la tecnología siempre creó más trabajos de lo que destruyó. Y yo tengo que reconocer que eso es cierto en las revoluciones anteriores. No es cierto, y tenemos evidencia de que en las revoluciones, ya tanto la tercera como la cuarta, no está siendo cierto. Ahora, también es interesante preguntarse, cuando hablamos de tecnología y trabajo, ¿puede ser que entonces haya otro tipo de trabajo en marcha que no esté asociado a directamente temas tecnológicos o a la aplicación de la tecnología en lo que... O sea, porque también viene todo un mundo desconocido. Bueno, es interesante que lo preguntes. Hay un arquitecto, un orfebre, Ghiberti, que en Florencia talló las puertas del Batisterio de Florencia. En Florencia, en el año 1400, se organiza un concurso en Italia, que lo promocionan por toda Italia, se presenta a todo el mundo para poder hacer para concursar. El concurso llevó 2 años decidir a los jueces quiénes eran los finalistas y después tomó otros 2 años decidir quién era finalmente el finalista. Y el artista tardó 20 años en tallar las puertas. Cuando ven la obra terminada, le comisionan las otras puertas, las que hoy se llaman las puertas del paraíso. Las que Miguel Ángel miró extasiado y dijo, estas son las puertas al cielo. Que le llevó otros 20 años más y terminó antes de morir, 3 meses antes de morir. O sea que cuando uno piensa, dice, esta persona dedicó 40 años de su vida
a tallar unas puertas de bronce que hoy son una maravilla de la humanidad. Sí. Por supuesto que hay otras formas de trabajo. Sí. Ahora, para poder hacer eso también tenemos que tener la subsistencia asegurada que nos permita dedicarnos a eso. A eso. Soluciones hay. No podemos pensar que el trabajo... Uno de los problemas de la sociedad capitalista que tenemos hoy es que se nos valora por lo que producimos. Entonces, si una persona no produce, ¿cuánto vale? Claro. Sin embargo, las puertas del batisterio valen. Y ese trabajo vale. Y pasaron 1000 años y todavía lo seguimos, 700 años y las seguimos valorando. Sí, lo que es apasionante es pensar que nunca hay certeza de nada. No. Entonces, tenemos toda una... Yo he tratado de hacer lo que dijiste de entrada, de tener una mirada crítica hacia todo lo que decías para ver cuál era, de esta manera, cómo empezar a prepararme también para todo. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Y decir, bueno, y a ver, ok, podemos ir por este lado, podemos hacer aquello. Podemos... Yo creo que la educación acá juega un rol muy importante, fundamental. Ahora, ¿qué enseñamos? Y bueno, enseñemos a ser críticos, enseñemos a ser curiosos, enseñemos a identificar qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto. Enseñemos a ser adaptables. Enseñemos esto que vos decías recién, la incertidumbre, porque en un mundo que cada 3 años muta y viene una nueva tecnología y genera incertidumbre. Entonces, va a haber que manejar esa incertidumbre, va a haber que manejar todas esas vaguedades. Y en este proceso que yo decía hay que reinventarse continuamente, hay que estar aprendiendo continuamente. Sí, aparte me parece que es como un estímulo fenomenal a la creatividad y también a dejar de tener miedo a la tecnología. Yo recuerdo, te acordarás vos también, cuando apareció el teléfono celular, la cantidad de gente que decía, yo jamás voy a usar un teléfono celular. Claro, ¿vos te acordás la cantidad? Claro, bueno, esa misma gente hoy está feliz y si se llega a olvidar el teléfono de celular puede volver 100 kilómetros, hacer cualquier cosa con tal de tenerlo. Entonces me parece también que hay todo un camino, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza, siempre, como postura ante la vida. Entonces me parece que hay un camino fenomenal y que hay mucho para... Yo siempre cuando a veces me hacen un reportaje y me preguntan, bueno, ¿qué pensás de las redes sociales? Yo les digo, yo les recomiendo que las redes sociales las utilicen para aprender. Aparte de subir fotos donde están todas familias felices y pasando situaciones ideales permanentemente, también es un lugar fenomenal para aprender y para hacer lo que... Y si querés conectarte, porque vos con una computadora hoy sos la capital del mundo. Exactamente. Es así. Exactamente. O sea que para perderle el miedo y decir, ay no, que no venga más cambios. Hoy más que nunca es la aldea global esa de McLuhan. Hoy nos conectamos acá con todo el mundo, tenemos acceso a todo el mundo. El gran desafío es hacer esto que vos decís, de que la tecnología no nos desplace, sino que usemos a la tecnología para el mayor beneficio de todo el mundo. Pero todo el mundo tiene que ser inclusivo. Sí, claro, todo el mundo tiene que también tener las mismas posibilidades de formación de acceso, y de acceso a esto, ¿no? Exactamente, cuando yo te mencionaba al principio, el 10% de la población sin agua potable. Claro. La tecnología tiene hoy los mecanismos para revertir eso. Empecemos a usarlos. El 15% sin electricidad, también podemos resolverlo. Sí, me encanta que cuentes, que refuerces lo de el pueblo de Alemania, que me encantó porque pienso también en que es una acción que podemos hacer con la comunidad, que no es que tenemos que hacer una cosa faraónica. No hay que pensar en soluciones ni mágicas, ni a escala país, ni a escala global. Al contrario, yo creo que hay que empezar comunidad a comunidad. Un barrio, un lugar, una comunidad. Si hay algo que creo que acá Concepción del Uruguay tiene como valor diferencial, es tener una comunidad universitaria. Entonces hay conocimiento, hay gente con inquietudes, hay un campo maravilloso, hay, la verdad, posibilidades infinitas. Cuando ayer veníamos en la ruta y nos decían el verde, todos los verdes, tienen todas las posibilidades. Entonces, el pueblo perdónenme, es impronunciable el nombre, pero es muy fácil de googlear, es un pueblo en Alemania, que lo que han hecho es, todo con energías renovables, pueden autoabastecerse y ahora exportar energía. ¿Cómo empezó esto? Empezaron a poner paneles solares, empezaron a poner también turbinas eólicas. Empezaron, como ellos se dedican a la ganadería y agricultura, compost, entonces tenían biogás. Eso les generaba energía y dejaban de consumir energía eléctrica de la red, la convencional. De a poco empezaron con los ahorros que eso les generaban, empezaron a invertir cada vez más en infraestructura. Hoy llegaron a una situación donde los paneles solares revisten todos los techos de todos los graneros, hay digamos, ventiladores, digo yo, pero turbinas eólicas por todos lados,
tienen depósitos de biogás inmensos y están generando por año 5 veces más energía de la que consumen. Con lo cual ya tienen la infraestructura montada, exportan energía a otros pueblos y la plata, la renta, la distribuyen entre sus ciudadanos. Ahí podríamos tener una solución para que una persona se dedique al arte, claro, por ejemplo. Totalmente. Y que le dé sentido a su vida a través del arte. Y ya tiene su subsistencia asegurada por medios totalmente sustentables de energía. Y aparte lo que significa la unión del vecino, del que está allí, que a lo mejor ni se saludan y que empiezan a trabajar juntos. Claro. Recién cuando yo mostraba el tema de la granja eólica, sí, la granja eólica, digamos, ahí se unió todo, se unió la universidad, el servicio meteorológico, el barrio, el pueblo, todo el mundo, para diseñar soluciones para que las aspas sean móviles, que las computadoras regulen las turbinas, sí, para hacer una predicción del viento, inteligencia artificial, claro, para poder hacer un forecast que les diera 30 días. O sea, ese fue un esfuerzo comunitario. Ahí no estamos viendo esfuerzos nacionales. No. Son centros de desarrollo, de investigación, comunitarios que se unen para lograr algo. Claro, y aparte la incentivación para todos los que participan, para todas las familias, para todos que ven lo que se puede lograr, ¿no? Venimos de un país de un modelo agropecuario. Sí. Yo siempre tenía un profesor que me decía, vale más exportar 1 kilo de satélite que 1 kilo de soja. Y tiene toda la razón del mundo. El kilo de soja me da una renta, pero el kilo de satélite me da 100 veces esa renta, claro, porque me genera industria derivada, me genera otras cosas. Si nosotros pudiéramos hacer experiencias de este tipo, la universidad desarrollando inteligencia artificial, gente desarrollando turbinas manejadas por inteligencia artificial, sí, totalmente, inteligencia artificial para hacer un forecast a 30 días, eso genera conocimiento que después se exporta a todo el país, claro, se exporta a todos lados. Entonces, yo creo de nuevo, digamos, hay que ocuparse. Sí. Por supuesto hay que preocuparse porque hay límites que, como decíamos antes, hay límites éticos que tenemos, claro, que empezar a plantearnos. Tenemos que decir exactamente, y ahí es donde yo digo, es el acto de pensar. ¿Qué queremos permitir? ¿Qué no? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde no? Yo, digamos, lo pongo siempre en dos extremos. Hoy, yo lo mostraba, el 1% de la población más rica maneja el 46% de la riqueza del mundo. Sí, las cifras, vamos a ver, decirla un poco más despacio porque es apabullante. Hay un reporte de Oxfam que muestra que en un colectivo de 62 personas se maneja la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Claro. O sea, en un colectivo, para dar una idea, de 60, son los 62 que manejan todo. Exactamente, y peor. Este colectivo empezó siendo de 120 personas, después fue de 85, ahora es de 62, probablemente el año que viene sea de 60, 50, 40, 30. Digamos, yo creo que podemos ir, y vamos a hablar de extremos. Sí. En un extremo podemos tener un futuro totalmente utópico, donde empezamos a generar estas soluciones, el sustento de cada persona queda cubierto, y vos te dedicas al arte, a la filosofía, al ocio creativo, o a la investigación, a lo que realmente vos quieras hacer. Sí. O podemos ir a un mundo totalmente distópico, donde vos, el 1% de la población vive en Marte, en unas colonias absolutamente ricas, y acá el planeta Tierra que se arregle como pueda. La realidad es que, digamos, la realidad no es maniquea. No. Una cosa va a generar consecuencias mucho más graves que otras. Pero si hoy miramos que las estadísticas, 60 personas manejan 3.500, la misma riqueza que 3.500 millones, quiere decir que no estamos tan lejos de ese futuro distópico. Yo ahí es donde digo, nosotros tenemos que reflexionar y decidir en qué mundo queremos aterrizar. Por supuesto. Y esa es una responsabilidad que no podemos delegar. No. No se la podemos dejar a nadie. No, por eso también me parece interesante lo de URRUS, ¿no? La universidad. Sí. Que una empresa piense en darle más herramientas a su gente. Más herramientas, y volvemos al concepto de, yo hoy lo decía, si vos el 50% de tu conocimiento lo perdés antes de recibirte, en 6 años, o hoy entras al colegio primario y el 75% de estos chicos van a trabajar en trabajos que no existen, ¿para qué los estoy formando? Sí. La URRUS lo que está haciendo es diciendo, a ver, yo tengo demanda de esto, te formo en esto, te uso en esto, te necesito acá, dame valor acá. Exacto. Digamos, utilizo lo mejor de vos en este momento, con esto. ¿Esto es permanente? No puede ser permanente, porque la empresa va a mutar, el seguro va a mutar, la sociedad va a mutar. Todos. Ahora, si uno tiene ese, digamos, ese pulmón, ese músculo aceitado de educación, claro,
es muy fácil. Después. ¿Hacia dónde vamos? Y ahora necesitamos capacitar en esto, listo. Está bien, perfecto. Y ahí está el proceso de reinvención. Yo creo que este concepto de la Urrus es maravilloso. Sí. Es algo que, primero, muy innovador, y segundo, que debería, digamos, empezar a implementarse mucho más. Mucho más. Mucho más Claro. profundamente y más frecuentemente. Claro, porque es una universidad que está formada por toda la gente que trabaja en la empresa, Que conoce. que conocen la empresa, quienes dan las clases también son gente de la Exactamente. empresa y que van, bueno, con distintas especialidades, van formando y van haciendo que este mundo que se viene no sea una amenaza, sino que sea una oportunidad. bienvenido, claro. Que sea una oportunidad. Totalmente. Entonces ya deberíamos empezar a pensar, bueno, ok, vamos a ver, si nos movemos de un futuro donde el seguro es post-evento, Sí. un seguro preventivo, Claro. hay que hacer cambios en la empresa. Está bien. Y esos cambios son estratégicos, son culturales, son organizacionales, son de producto, También. son de sistemas, son de todo. De todo, Cambia absolutamente. todo. Ahora, si yo empiezo a moverme en esa dirección, yo sé que no me voy a equivocar. No. Las palabras del CEO de Netflix creo que son maravillosas. ¿Cuáles? Las empresas raramente mueren por moverse muy rápido, frecuentemente mueren por moverse muy lento. Muy lento. Claro. Bueno, cuando pasa el tiempo y la empresa no se movió, Sí. después tiene que salir a hacer un catch-up que le cuesta el doble. Exacto. Pero se quedó protegiendo su reino durante un tiempo más. Ahí es un dilema y no hay respuestas correctas, Bueno, pero creo que Claro. en la medida en que uno se adelanta, tiene más para ganar. Bueno, te agradezco mucho, Carlos, por porque favor, a mí a me vos, parece Tete. fabuloso que podamos hablar y pensar el futuro. Y pensarlo y para estar integrados y para que realmente el futuro también sea una buena cosa. Sí, y no tener ese miedo que nos da el desconocimiento. Exactamente. Porque el desconocimiento es el protagonista mayor del miedo siempre. Que depende absolutamente de nosotros. Totalmente. ¿Dónde va a terminar ese futuro? Depende de nosotros. Bueno, muchas gracias. No, por A ver favor, si nos gracias a encontramos ustedes. dentro de 20 años y en qué andaremos, ¿eh? Sería A lo mejor interesante. antes también, vamos a ver. Pongamos Bueno, 10 años, 5 años. 5 años. 5 Muchas años. gracias, No, Carlos. por favor, Gracias muchísimas por estar gracias a acá. vos. Muchas gracias.